Bien, soy con el ingeniero Claro. Un gusto saludarle. Quisiera hacerle un par de preguntas, empezando por ¿cuál sería la importancia de la electrónica digital en la vida diaria? Bueno, realmente ha tenido mucha trascendencia la electrónica, creando procesadores, microprocesadores, una infinidad de circuitos que han permitido la evolución de las tecnologías. Imagínate tener un celular grandote de los ladrillos que nosotros le llamamos, a tener ahora tablets, por ejemplo, las Note. Entonces, el desarrollo de esas tecnologías ha permitido el poder tener ahora, por medio de la electrónica digital, tener ese tipo de instrumentos que nos sirven a nosotros. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿para qué nos sirven los bits y los bytes? Bueno, recordemos que el bit es la unidad mínima de información que puedes emplear en cualquier dispositivo digital. Y esta se representa con dos valores, 0 o 1. Entonces el bit es la unidad básica. Entonces el byte son bloques de bit. Son bloques de bit de 8 que pueden componerse, cada bloque puede tener contenidos 8 bits. Por eso es que la máxima codificación que puedes tener son 256, o sea, 2 elevado a la 8. La tercera pregunta, ¿cuáles son las tecnologías más aplicadas en el uso diario? ¿La CMOS o la TTL? La más aplicada es la TTL que la CMOS. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La TTL está diseñada para que vos la utilices en altas velocidades y la CMOS está diseñada para que tengas menos consumo o un bajo consumo. Esa es la única diferencia, pero la que más utilizas es la TTL. Bien, la cuarta pregunta sería, ¿qué uso reciben las compuertas lógicas en las prácticas diarias? Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos que son capaces de realizar operaciones lógicas básicas. Hay 8 que se utilizan. Está la AND, la OR, la NOT y la XOR. Y sus inversas, ¿verdad? La inversa de la AND, que es la NAND. La inversa de la OR, que es la XOR. La inversa de la NOT, que es la buffer. Y la inversa de la XOR, que es la XNOR. Déjame explicarte un poquito. La AND lo que hace, como estamos hablando de operaciones lógicas básicas, la AND multiplica, la OR suma, la NOT hace una negación o una inversa, y la XOR hace como una suma pero exclusiva, ¿verdad? Entonces, y las inversas hacen las operaciones contrarias, ¿verdad? Si multiplicar, dividir, si sumar, restar, etc. Bien, entonces avanzamos con la quinta pregunta. ¿Cómo funciona un microprocesador? Bueno, un microprocesador es un conjunto de circuitos, es un conjunto de integrados, es un conjunto bueno, aquí hay una infinidad de sistemas interconectados, todos sobre un único sustrato que es un semiconductor. Entonces, todo esto unido hace que pueda realizarse una secuencia de operaciones aritméticas, lógicas, matemáticas, ¿verdad? Que son controladas, por supuesto. Así es como funciona el microprocesador. Hablando siempre del microprocesador, ¿cómo se mide la velocidad de un microprocesador? Bien, la palabra utilizada es el megahertz, ¿verdad? Entonces, pero interpretémoslo, el megahertz, ¿qué es un megahertz? Un megahertz son millones de ciclos que se realizan por segundo, o sea que el microprocesador mide el número de ciclos que vos podés hacer o las instrucciones que se pueden hacer dentro del procesador o que éste puede realizar por un segundo. Bien, entonces la séptima pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un circuito digital y un analógico? Bueno, el circuito digital funciona por valores de voltaje. El circuito digital lo codifica. Entonces, a cualquiera de sus dos estados, falso o verdadero, imagínate, ¿verdad? Tenés un semáforo, verde, rojo, verde pasa, rojo detiene. Sí o no, una decisión, ¿verdad? Sí o no. ¿Qué más?
¿qué te podría decir? Pero vaya, los circuitos digitales funcionan de esa manera, o sea, te dan un voltaje, lo codifica en verdadero o falso, sí o no, ¿verdad? Y los circuitos analógicos tienen una infinidad de estados, hay una infinidad de estados de información que vos puedes codificar. Pero esa es la diferencia, el digital solo codifica en 2 estados, pero el analógico tiene una infinidad de estados en los cuales se puede codificar la información. Bien, la pregunta 8 sería, ¿cuáles son los voltajes típicos utilizados en los circuitos digitales? 0 y 5. 0 y 5. En el TTL utiliza 0 y 5, ¿verdad? 0 volts indica el 0, la negación, que no existe nada. Y para el 1 es el equivalente a 5 volts. Ah, sí. Entonces, muchas gracias por la entrevista. Hombre, a la orden. Ha sido un placer y gracias. Un saludo.